bendiga, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesucristo el Señor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes una vez más. El Señor en su misericordia nos da una nueva oportunidad de seguir con este estudio del nuevo nacimiento o la conversión del creyente, de los que realmente se identifican como cristianos. Sin dejar pasar más del tiempo, te seguimos invitando a que le des like a nuestros videos, dejes tu comentario, dejes tu pregunta, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada video que nosotros subamos al canal. Bendito sea el nombre de Jesús. Y también nos sigas en Facebook como Iglesia Evangélica Pentecostés el Hijo Pródigo. Bendito sea Dios. Bueno, sin nada más que acotar, vamos a orar entonces para iniciar con la culminación del estudio del nuevo nacimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre de las luces, Padre de los espíritus, Jehová Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque una vez más en tu infinita misericordia nos das una nueva oportunidad de transmitir, bendito Dios, tu palabra, de compartir, bendito Dios, tu palabra, bendito Dios de la gloria, con muchas personas, con todos aquellos que, bendito Dios, se disponen en, bendito Dios, en gastar de su tiempo, bendito Dios, para ver este video, para escucharlo, bendito Dios, para aprender de la palabra, para conocer qué fue lo que tú dejaste establecido en tus santas escrituras, bendito Dios de la gloria. Yo te pido, bendito Dios de la gloria, que seas tú, amantísimo Dios, el que esté tocando cada corazón y cada vida con cada una de tus expresiones que dejaste en tu palabra, con cada uno de los consejos maravillosos que tú dejaste establecidos, Señor, en tu bendita escritura, Señor. Seas tú redarguyendo de justicia, de juicio y de pecado, edificando, amonestando, exhortando, que todo sea conforme a tu riqueza, bendito Dios, que todo sea conforme a tu piedad, bendito Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, seas tú el que esté impartiendo sabiduría, inteligencia, entendimiento y conocimiento de tu palabra, bendito Dios, discernimiento espiritual, para que cada uno que puedan ver y oír este video puedan comprender lo que dice tu palabra, porque escrito está: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito Dios de la gloria. Vamos a iniciar entonces, vamos a continuar con el estudio y vamos a ubicarnos en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 15. San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Bendito Dios de la gloria. Capítulo 7, versículo 15. Al nombre de Jesucristo sea toda la gloria. Y lo lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Bendito Dios de la gloria. Entonces, continuamos hablando sobre la conversión. Bendito sea Dios. Sobre el nuevo nacimiento, sobre el cambio, sobre la diferencia del cristiano con el inconverso, con el amigo que realmente no se identifica como hijo de Dios, no se identifica como cristiano, porque reconoce que no ha hecho un arrepentimiento. Bendito sea Dios.
Entonces, mayormente este estudio es para los que ya conocen, para los que ya han hecho el arrepentimiento, como también para los amigos, para que los amigos oyentes, los amigos inconversos, ellos puedan conocer cómo es que realmente tiene que ser su vida delante de Dios, o cómo es que realmente Dios quiere que la humanidad viva para Él, que las personas que quieren ir al cielo vivan para el Señor, porque la palabra dice que ya no vivimos para nosotros mismos, bendito sea Dios, sino para aquel que nos compró por precio de sangre. Entonces, dentro de ello, la semana pasada o el video anterior, estuvimos viendo como último versículo que decía en 2 Corintios 13:5 que nos examinésemos a nosotros mismos si estamos en la fe, al menos que estemos reprobados. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros realmente conozcamos nosotros mismos nuestra condición, o si realmente estamos caminando en santidad, en rectitud, en obediencia delante de Dios. No para que otra persona nos examine, ni para que nosotros examinemos a otra persona, sino nosotros mismos, con el espejo que es la Biblia. Entonces ahora acá nos está hablando la palabra de cómo nosotros reconocer a un creyente, a un evangélico o que se identifica como hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cómo reconocerlo si realmente ha cambiado o no? Si realmente ha nacido de nuevo o no. Como también con estos versículos podemos reconocer o podemos identificar si realmente en el ministerio que estoy congregando, en la congregación que estoy asistiendo, si realmente me están predicando que yo tengo que cambiar mi vida así como estamos viendo acá. Y por eso habla, bendito es el Señor, de los falsos profetas. Hay muchos falsos predicadores que solo hablan de la prosperidad y solo hablan de muchas cosas terrenales. No hablan de las cosas espirituales y solo le hablan al pueblo de Dios de prosperidad, de riqueza, de trabajo, de ofrenda, de diezmo, pero no le hablan de que tienen que cambiar su vida. ¿Por qué? Porque son pastores asalariados que ven venir al lobo y huyen, y el lobo las dispersa. No dice que las mata, las dispersa. Entonces aquí nosotros reconocemos a ese falso pastor. Como también aquí el pastor puede reconocer al hermano, bendito sea Dios, si ha nacido de nuevo o no, o si todavía se sigue revolcando en el pecado. ¿Para qué es necesario que el pastor, el líder, el encargado, el predicador, el que está al frente del rebaño del Señor, conozca cómo identificar al nacido o al no nacido, para que sepa quién le da parte en la administración del pueblo de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces hay cantantes, salmistas, bastantes hermanos que tocan teclado, que cantan, que hacen muchas cosas con los instrumentos musicales, pero todavía siguen en el pecado. Entonces nosotros, bendito sea Dios, tenemos que conocer la palabra, y todo predicador, todo líder, todo pastor tiene que conocer que por los frutos se conoce realmente a la persona. Por eso dice versículo 20, por su fruto lo conoceréis. Y hay una consecuencia que dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No dice fruto, dice buen fruto. O sea, no es cualquier fruto, no es cualquier forma de ser, es una buena forma de ser como cristiano. No es cualquier cristiano, es un buen cristiano. Entonces el que no da ese buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es ese fuego? El infierno, las llamas eternas que Dios hizo
para Satanás y los demonios, pero ahora muchos hombres y mujeres de diferentes edades, bendito sea el nombre de Jesús, de diferentes países, de diferentes naciones, deciden voluntariamente irse al infierno por no querer obedecer lo que el Creador ha mandado a que nosotros pongamos por obra en nuestra vida. Entonces voluntariamente deciden irse al infierno. Otros mediante el engaño, por culpa de falsos predicadores que no le predican de la forma correcta la palabra o no le dan una correcta interpretación a la Biblia, y esas personas engañadas, bendito sea el nombre de Jesús, descienden al infierno. Y allí, cuando abren los ojos, se dan cuenta realmente que siempre fueron engañados por el dinero. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos las consecuencias de que será echado en el fuego todo aquel que no da buen fruto, todo aquel que no quiere cambiar, que a pesar que dice que es cristiano, nunca cambia su forma de ser. Vamos a continuar en Mateo, pero capítulo 21, para ver un poco más sobre esa consecuencia. Bendito sea el nombre de Jesús, de esos cristianos que no deciden cambiar. Mateo 21, versículo 19. Dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y entonces, ¿quién profirió esas palabras contra la higuera? El Todopoderoso, el Supremo, el Rey, el Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese Dios Todopoderoso fue el que maldijo la higuera. ¿Por qué? Porque él había venido a ver si encontraba algo en la higuera y no la encontró. Y por no haber encontrado, la maldijo, dice, y luego se secó la higuera. El Señor en cualquier momento va a venir para ver su viña, para ver la higuera, para ver al pueblo que dice ser de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, para ver si encuentra esos frutos, ese cambio en los que se identifican como cristianos. Y en los que Él encuentre ese cambio, esa diferencia, ese nuevo nacimiento, esa conversión, el Señor se los va a llevar en un acontecimiento que es llamado en la Biblia como arrebatamiento, o mejor conocido como rapto. Entonces Él se va a llevar ese buen fruto, ese fruto que busca. Y el que llegó, cuando Él llegó y lo encuentre sin haber nacido de nuevo, sin haber cambiado, sin haberse convertido, bendito sea el nombre de Jesús, así como esas 5 vírgenes insensatas que no estuvieron totalmente preparadas para cuando el Señor llegó, se quedaron, así todo aquel hoy en día se va a quedar cuando el Señor venga y no hay en ti esa conversión, ese cambio. Veamos versículo 34, ahí mismo capítulo 21, versículo 34. Ahora está hablando sobre los labradores malvados. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Entonces, aquí es otra parábola, pero está hablando de un padre de familia que había plantado una viña. Así es, Dios plantó una viña y siempre envió a sus siervos los profetas. Los apedrearon, los mataron, los encarcelaron, los azotaron. Y aquí se acercó el tiempo de los frutos. Este es el tiempo de los frutos. Este es el tiempo en que Dios espera que realmente su iglesia, su pueblo, bendito sea el nombre de Jesús, den esos frutos. Este es el tiempo en que Dios espera
que tanto usted como yo y todos los que se identifican como cristianos demos esos frutos, cambiemos nuestra vida, seamos transformados por el poder de la palabra. Realmente haya una conversión genuina en el Espíritu de Dios en cada creyente. Ese es el tiempo de los frutos. Por eso estamos en el tiempo de los frutos. Dice que envió en el tiempo de los frutos a sus siervos los labradores para que recibiesen sus frutos. La palabra dice, bendito Dios, esos labradores son los ángeles. Porque la palabra dice que el Señor viene con gran poder en las nubes y enviará a sus ángeles, que también son llamados como águilas, enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Los enviará a reunir a los escogidos de los 4 ángulos de la tierra para encontrarse con él en las nubes. Entonces esos labradores son los que van a venir a recoger todos aquellos pámpanos que tienen frutos para presentárselo al dueño de la viña. El que no tiene fruto se va a quedar ahí para que lo corte y lo echen al fuego. Así como cuando tenemos en la agricultura, sembramos diferentes tipos de plantas para recibir un fruto. Y cuando hallamos que hay una planta que no me da fruto, sino solamente hoja, nosotros no plantamos ese árbol o esa planta, no la sembramos para nosotros destruirla, la sembramos con la finalidad de recibir los frutos. Pero esa planta, como no me dio y no me es útil sin fruto, entonces la cortamos para darle oportunidad a otra semilla. Entonces vemos que en diferentes parábolas, de diferentes formas, el Señor nos habla, nos amonesta, nos anima, nos alienta para que nosotros ya desechemos el viejo hombre, para que nosotros realmente ya demos ese verdadero paso con firmeza en cambiar nuestra vida. Vamos a ver otro versículo, bendito sea Dios, el versículo, bendito sea Dios, 41. Dice, le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que paguen el fruto a su tiempo. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. ¿Cuántas personas nos vemos en las iglesias, en las congregaciones? ¿Cuántas personas nos vemos que llevan calentando la silla años? 2 años, 3 años, 4 años, 5, 10, 15, 20, 18 años. Bendito sea Dios. Y no tienen visión en levantarse algún día de esa silla y hacer algo para el Señor. Vemos esa ineficacia, ineficiencia, esa negligencia en muchos hermanos que están en esa condición, que están dormidos espiritualmente, que realmente no se han decidido, bendito sea Dios, a servirle al Señor, sino que su vida la han convertido en el evangelio en su vida lo han convertido en una religión. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice que le dará el reino, ha dado a gente que produzca frutos. Vemos muchas personas que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que han sido tocados por el poder de Dios y solamente, bendito sea el nombre de Jesús, se conforma con estar en 4 paredes todas las noches en culto y no se disponen a salir a predicar a la calle, no se disponen a visitar almas, a visitar personas, a visitar hasta sus mismos familiares para predicarle la palabra. Entonces el Señor, bendito sea el nombre de Jesús, le da la oportunidad a otro que recién viene llegando, porque él si quiere disponerse
Y vemos realmente cómo después ese último que llegó resulta creciendo espiritualmente de forma más rápida que el que tiene muchos años ahí. Y luego de ahí vienen las murmuraciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo número 6. Bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 2 hasta el versículo 6. Romanos 6, versículo 2 en adelante. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿con qué finalidad nosotros fuimos bautizados? Que eso será el tema en videos posteriores, en los siguientes videos, estaré trayendo ese estudio del bautismo. Pero ¿con qué finalidad nosotros hemos sido bautizados? ¿Cuál es el simbolismo que trae acá el bautismo que está hablando acá? Dice que en el bautismo fuimos muertos con Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Con qué finalidad? Dice en el versículo 4, en la parte final, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que Dios quiere. Que andemos en una nueva vida. En la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de vestir, en la forma de trabajar. En todas las cosas la palabra nos saca a la luz. Nos pone en la brecha de la verdad. Para que nosotros reconozcamos que realmente Dios quiere que andemos en una vida nueva. En una vida de victoria. Dice Deuteronomio 28, verso 1 en adelante. Dice, para que seamos cabeza y no cola. Para que siempre estemos encima y no debajo. Eso es lo que Dios quiere en el creyente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa vida nueva, esa cabeza y no cola, estar encima y no debajo, no se refiere materialmente, se refiere espiritualmente. Porque vemos cuántas personas millonarias, cuántas personas que tienen mucho dinero, pero espiritualmente están debajo, son un fracaso, están en derrota, porque están en las manos del diablo. Y vemos a un creyente que quizás no tiene la camioneta del año, quizás no tiene mucho dinero, pero está en victoria, y es cabeza y no cola, y está encima y no debajo. Bendito sea el nombre de Jesús, porque la buena posición delante de Cristo no la da el dinero, la da el Espíritu Santo de Dios a los que honran a su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vemos el versículo 21, ahí mismo en el capítulo 6 de Romanos 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es el fruto que Dios quiere en nosotros? Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, así como dice en Apocalipsis y en muchos pasajes. En 1 Tesalonicenses, en muchos pasajes, habla de que tenemos que santificarnos.
cada día purificarnos, renovarnos, andar en nueva vida, ser diferente, marcar la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces la santificación, y como fin, o sea, como resultado de ser cambiado, como resultado de haberte convertido realmente, como resultado de haber nacido de nuevo, dice la vida eterna. Pero a los que no han cambiado, a los que realmente no deciden, no quieren convertirse de verdad, sino que quieren seguir en el mismo engaño de la religión, bendito sea el nombre de Jesús, tienen como pecado, tienen como paga la muerte. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿de qué muerte está hablando acá? De la muerte eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. De la muerte eterna. Entonces, ¿por qué? Porque ese creyente nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre ha sido el mismo creyente que usa las mismas malas palabras deshonestas, vulgares. Bendito sea el nombre de Jesús. Tiene la misma actitud pleitista. Bendito sea el nombre de Dios. Tiene la misma actitud desvergonzado que anda mostrando su cuerpo. Tiene la misma actitud malintencionado, rencorista, chismoso o chismosa, etc. Entonces su paga es el infierno, porque en realidad nunca ha cambiado. Estamos hablando de un evangelio que transforma, que cambia, no un evangelio que se vuelve una religión para solamente decir soy evangélico. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos que ese es el pago al que ha nacido de nuevo y al que no ha nacido de nuevo. Vemos ahí el pago, lo que va a recibir. Seguimos, bendito sea el nombre de Jesús, en Judas, versículo 12, porque no tiene capítulo. Dice la palabra, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas, versículo 12, porque no tiene capítulo. Dice, son manchas en vuestros ágapes, con acento en la primera A. Hay 2 tipos de ágapes. Ágape se le llamaba en la cultura hebrea a una reunión que se hacía para comer el pan material, el que nosotros cocinamos. Se reunían para ese compartir, para comer, y a eso le llamaban un ágape. Bendito sea el nombre de Jesús. Y también está el ágape con el acento en la segunda A, que se refiere al amor de Dios. Pero en este caso se refiere al ágape de la reunión, cuando se reúnen a comer. Entonces dice, estos son manchas en vuestro ágape. Lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, para comer ese pan espiritual, como dijo el apóstol San Juan. El apóstol Juan. Entonces nos reunimos, pero estas personas que no han cambiado son esa mancha en el ágape. Así como vemos esta tela blanca, si esta tela tuviese acá una mancha bien fea de aceite, de alguna cosa, es desagradable. Y nosotros queremos limpiar esa mancha porque realmente da un mal aspecto a todo. Entonces, de la misma forma, son estas personas que no han cambiado. Dan un mal aspecto al Evangelio. Dan que hablar al Evangelio. Y todas las personas que no conocen de la palabra empiezan a blasfemar del Evangelio por esas manchas que no han cambiado, por esas manchas que no se han querido convertir. Entonces el que no conoce dice, todos son así. Si es un pastor ladrón, dice, todos son ladrones.
Si es un pastor mujeriego que se le llevó la mujer al congregarte, dice, todos son así. Si es una hermana chismosa, dice, todas son chismosas. Porque como no conocen, a todos los meten en el mismo lugar. Entonces estas manchas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, o sea, descaradamente, o sea, sin vergüenza. Por eso es que son sinvergüenzas. O sea, no tienen realmente vergüenza. Con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Por qué se apacientan a sí mismos? Porque ellos en su corazón dicen que están bien, que no tienen nada que cambiar, que ellos no le hacen nada a nadie. La salvación es personal. No me digas nada. ¿Y a ti qué te importa? Déjame tranquilo. El Señor me conoce. Y cualquier cantidad de pretextos, pero impúdicamente se reúnen a comer el pan espiritual. Y se apacientan a sí mismos de esa forma. O sea, se engañan. Dicen, nubes sin aguas, llevada de acá por allá por los vientos, árboles otoñales. Nosotros conocemos cuál es la estación otoño, donde a los árboles se le caen las hojas y en ninguna manera puede tener fruto en esa estación. Y no tiene fruto, está totalmente puro palo. Entonces, árboles otoñales son puro palo. Son pura presentación, son solamente pura Biblia en la mano, puros vestidos de cristiano, pero son árboles otoñales porque ni hoja tienen. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Sin fruto. Esos son los árboles otoñales, los que no tienen esos frutos de arrepentimiento. 2 veces muertos. Las dos veces muertos. ¿Cuáles son esos veces muertos? Espiritualmente y eternamente. Porque en esa condición ya el Señor en el tiempo de Dios lo ve muerto eternamente en el infierno. Continuamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que el falso no tiene fruto. Porque no es cristiano. Todavía. Genuino de verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos en el libro de San Marcos, capítulo 14. Bendito sea el nombre de Jesús. San Marcos, capítulo 14, versículo 70. Aquí vamos a ver rápidamente para que veamos una de las diferencias que un apóstol nos enseñó. San Marcos 14, 70. Dice la palabra de Dios que este hombre negó a Jesucristo. Está hablando del apóstol Pedro. Negó a Jesucristo, pero lo seguía de lejos. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo seguía de lejos y lo reconocieron de que era discípulo de Cristo. ¿Por qué? Dice la palabra, pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, por su forma de hablar reconocieron al apóstol. Muchas veces al cristiano ni por su forma de hablar lo reconocen. Bendito sea el nombre de Jesús. Es importante, es necesario que nosotros seamos reconocidos por nuestra forma de hablar, porque ya no utilizamos las mismas palabras del mundo. Ya no utilizamos los mismos chistes de doble sentido. Ya no utilizamos las malas palabras, las vulgaridades, las lisuras. Ya no las utilizamos. Y la persona que está acostumbrada a estar en un entorno donde se mencionan muchas palabras vulgares, cuando note en ese varón o en esa mujer que no dice lisura en ningún momento, le va a parecer extraño porque no es su entorno. Y le va a preguntar, o en algún momento va a reconocer que tiene que ser evangélico porque no dice lisura. Porque para el inconverso es anormal que una persona no diga lisura. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, por nuestra forma de hablar también nos tienen que reconocer. Continuamos. Bendito sea el nombre de Jesús.
Filipenses 4:17. Filipenses 4:17. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra que el apóstol Pedro estaba dedicado a la obra y habían unos hermanos que sin necesidad que el apóstol estuviese mendigando, porque Jesucristo no lo mandó a mendigar, los hermanos que realmente eran conscientes, bendito sea Dios, hicieron esta obra. Dice el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿A qué se refería él? Si usted lee todo desde el versículo 10 hasta el 20, usted va a lograr notar de que el apóstol, el siervo de Dios, se encontraba haciendo la obra, predicando, enseñando, bendito sea Dios, el evangelio, y los hermanos conscientemente le enviaron una ofrenda. No dice el monto, tampoco dice que el apóstol estaba pidiendo, sino que ellos voluntariamente hicieron ese gesto de amor, porque para eso el Señor muchas veces nos prospera, nos da por medio de nuestro trabajo, para que nosotros en el amor de Cristo ayudemos al que realmente vemos que necesita. Y dentro de ellos específicamente hablo de esos hermanos, de esas hermanas que realmente están dedicados a hacer la obra del Señor. Nosotros realmente, sin necesidad que nadie nos diga, sino viendo los ejemplos y todas las cosas que la palabra nos habla, hacemos esa obra, porque ayudar de esa forma a los hermanos también son frutos, porque dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces aquí el apóstol está queriendo decir de que esos que le enviaron esa dádiva, o sea, ese regalo, ¿verdad? Al apóstol, Dios se lo contó a ellos como frutos, porque muchas veces pasa que cuando éramos inconversos, que no estábamos al Señor, no le regalábamos ni una moneda a nadie, porque decíamos, no, el que quiera que trabaje, y éramos bien egoístas con nuestro dinero. Pero ahora el Señor nos hace cambiar hasta en ello, nos hace ser dadivosos. Bendito sea el nombre de Jesús, conforme a la disposición que cada uno tenga. Si yo poco tengo, poco tendré para dar, pero lo daré con todo mi corazón. Si mucho tengo, mucho daré con todo mi corazón. Y sea poco o sea mucho, mientras que sea de buen corazón, la persona, o sea, Dios va a recibir ese gesto, esa acción de buen cristiano, de buen hermano, como un buen fruto. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 versículos 17 y 18. Aquí vamos a ver como que dice la confirmación de lo que allá el apóstol Pablo nos enseñó por medio de ese ejemplo. Aquí lo vamos a ver ahora por el apóstol Juan. 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No, yo sí he cambiado, hermano, pero su hecho, su actitud demuestra lo contrario. Vemos, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ver en Santiago, capítulo 2, verso 14. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Vemos acá, desde el 14, bendito sea el nombre de Jesús. Dice, la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Después
Dice el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, de ahí está para leer hasta el versículo 26. Habla sobre las obras y la fe. No son las obras de la ley, que hay que hacer obras para vivir por ellas, para recibir la eternidad por las obras, por lo que hacemos, no. Se refiere al cambio. ¿De qué vale que tú digas yo soy cristiano y tengo fe si no has cambiado y sigues siendo el mismo mundano? ¿Verdad? Entonces, ¿de qué vale? Esa palabra que tú dices que tengo fe no te va a salvar, sino que dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, el cambio de la persona, esos frutos de arrepentimiento, bendito sea el nombre de Jesús, esas obras de arrepentimiento, esa conversión, ese nuevo nacimiento, es el que muestra, es el que da testimonio de que has cambiado por fe, porque realmente tu fe es genuina, una fe que puso Cristo en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Vamos a ver en Colosenses capítulo 1, versículo número 10. Colosenses 1:10. Dice la palabra de Dios: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevar fruto en toda buena obra. En todos los ámbitos y aspectos de tu vida tienes que llevar fruto. Bendito sea Dios. Tienes que agradarle al Señor, llevando fruto en toda buena obra, en el trabajo, en la familia, bendito sea Dios, en la convivencia social donde tú vives, en la congregación, en todo lugar, llevando buenos frutos, en toda buena obra. Estar preparado para todo lo que concierne al servicio del Señor, para siempre estar llevando fruto en la obra del Señor en todas las áreas. Vemos un versículo más. Bendito es el nombre de Jesucristo. En Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Al nombre de Jesús sea toda la gloria. Hebreos 10:24. Dice la palabra: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, entre nosotros como hermanos, entre todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Siempre nos tenemos que estar animando a esas buenas obras, animando a cambiar, siempre amonestando, siempre alentando, siempre incentivando a los hermanos por medio de la palabra a que hay que cambiar. El que canta, el que predica, el que da su especial, el que lectura, siempre y cuando tenga una oportunidad de dirigir su palabra a todos los que están presentes en el lugar, siempre considerarlo para animarlo al amor y a las buenas obras, siempre estarlo animando. Y si por algún motivo no te dan participación, puedes hacerlo cuando estén conversando, cuando llegues a saludar a la persona, lo visitas en su casa, lo visitas en su trabajo y lo animas a las buenas obras. Y vemos un último versículo en Santiago 1:18. Dice, Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, si usted quiere saber de qué forma puede nacer,
es por la palabra. Usted no va a cambiar de acuerdo a lo que el hombre dice. Usted no va a adoptar en su vida una actitud que el hombre quiere imponer. Aquí, ese cambio, ya la palabra nos lo dejó establecido cómo, por qué y para qué y de qué forma tenemos que cambiar. Entonces dice, hemos nacido por la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad. Y por esta palabra o por medio de esta palabra es que nosotros tenemos que cambiar. Eso es lo que el Señor nos viene enseñando para que nosotros sepamos que tenemos que cambiar, pueblo de Dios. Vamos a concluir el estudio hasta ese último versículo en cuanto a la conversión o al nuevo nacimiento del creyente. Siempre animándote una vez más en el amor de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús, a que ya tienes que cambiar, a que te levantes y te sacudas el polvo, a que ya despiertes de ese sueño, a que ya deseches el viejo hombre, la vieja mujer, y empieces a caminar en una vida nueva, siempre mostrando la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios le bendiga a todos mis hermanos, Dios le bendiga a todo el pueblo del Señor, de los distintos ministerios, de las distintas congregaciones. Dios le bendiga a todos los oyentes, a todos los amigos que se disponen en escuchar y ver este video. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que seguir en la lucha, en el esfuerzo cada día constante, porque los días son peligrosos. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a orar para finalizar. Te animo en el amor del Señor, bendito sea Dios, a que cambies tu vida, a que seas transformado, a que des el testimonio que realmente has nacido de nuevo. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos unánimemente, en el mismo sentir, vamos a orar. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú quizás estás viendo este video en el trabajo, en algún lugar. Ora en ese lugar también al Señor para darle gracias por su palabra y para que esta palabra, bendito sea Dios, sea provechosa para todos los que realmente quieren entrar al reino de los cielos. Oremos entonces. Amantísimo Dios de la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gloria, honra, poder y alabanza por los siglos de los siglos, porque en tu misericordia, oh Dios amado, nos has permitido compartir tu palabra. Bendito Dios, que cada expresión que pudimos haber leído, bendito Dios, toque el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, que toque el corazón de aquellos que todavía no han cambiado, que todavía no han nacido de nuevo, que todavía, bendito Dios de la gloria, siguen, bendito Dios, practicando el pecado, unos ocultamente, otros, bendito Dios, deliberadamente. Tú lo sabes todo. Los encomiendo en tus manos a cada uno de ellos. Te encomiendo la vida de cada uno de los que estén viendo, Señor, estos videos, bendito Dios, para que seas tú el que los haga nacer por tu palabra, el que los ayude a esforzarse para cambiar, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo. Y te damos gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con vosotros. Amén. Dios le bendiga.